Un humano imprudente se atrevió a llamar bella a la emperatriz giantista más temida de la galaxia y en ese momento cambió el destino de los imperios. La primera vez que la vio, la estación en sí pareció encogerse. Amba Marcus Renard se había enfrentado a comerciantes de Leviatán que podían tragarse un humanole y filósofos cristalinos que hablaban en armónicos lo suficientemente afilado como para romper la ropa de vidrio. Estaba acostumbrado al peligro envuelto en diplomacia, estaba acostumbrado a temer disfrazado de formalidad. A lo que no estaba acostumbrado era al silencio. Absoluto silencio aplastante. Como el gobernante más temido del cuadrante entró en Cancorian Access, el Nexus fue llamado la encrucijada de los mil mundos. Sus atrios abovedados nunca dormían. El aire palpitaba con superposición dialectos, sentido de las especias exóticas y el calor del trueque. Pero cuando la Esmeralda llegó el soberano, el sonido colapsó. Los comerciantes se congelaron a mitad. Los antecedentes, el zumbido de los motores gravitón pareció atenuarse. Incluso las pancartas de neón parpadeantes que colgaban sobre los pasillos de los comerciantes se sentían silenciadas, como si no está dispuesto a competir con su presencia. Ella entró como una tormenta eléctrica, forzada a tomar la forma de una mujer. Emperatriz Kira Veros del dominio verde, llamada soberana Esmeralda, llamado tirano de los velos, llamado asesino de hijos, tenía casi 3 veces la altura de Marcus. Su piel brillaba profundamente esmeralda grabada con tenues patrones de oro que brillaban como vetas de mineral fundido. La armadura con forma de bronce de medianoche se aferraba a su vasta forma, resaltando curvas tanto esculturales como letales. Un carmesí la capa, con el borde bordado con los sellos de los sistemas conquistados, se ensanchaba detrás de ella a cada paso. Su cabello, ardiente, en cascada interminable, captó la luz artificial y ardió como brasas vivas. Pero sus ojos eran ámbar fundido. Soles gemelos ardiendo en cuencas talladas para el dominio. Sus guardias revestidos de obsidiana se movían como uno solo, con sus armas zumbando con tormentas contenidas. Cortesanos y sedas más oscuras que Void la siguió, susurrando su adulador, y toda la multitud se separó. Marcus, sentado en una mesa de negociaciones con 3 representantes de gremios rivales, se dio cuenta demasiado tarde de que no había bajado su mirada. Todos los demás se habían presionado contra las paredes, con la cabeza gacha y los ojos desviados. Pero él estaba mirando, no en desafío, no desafío, simplemente porque nunca había visto nada así sorprendente en su vida. Su mente entrenada para leer los matices de las fisiologías alienígenas, la catalogó con todo profesional, la perfecta simetría de su rostro, la maestría de sus marcas, la inmensidad de su presencia, y sin darse cuenta, lo habían atrapado. Su mirada fundida aterrizó en él, la cámara se plegó hacia adentro en esa única conexión. Marcus sintió que su peso presionaba su pecho como una estrella, colapsando a su alrededor. Su socio diplomático, un enviado de Aven llamado Kellys, susurró una oración que sonaba sospechosamente a despedida. La emperatriz se acercó más. Su voz rodó a través del silencio, terciopelo envuelto alrededor del trueno. ¿Te atreves a mirarme? La pregunta recorrió el pasillo. Los cortesanos se quedaron sin aliento. Los guardias cambiaron de manos para sus armas. Los enviados del gremio se encogieron en sus asientos. La boca de Marcus estaba seco, pero sus palabras emergieron como siempre lo hicieron, contundentes, imprudentes, sinceras. Sí, dijo firme. Porque eres hermosa. El silencio que siguió podría haber sido embotellado y vendido como el mineral más raro del cuadrante. La palabra pendía entre ellos como una espada. Asesinó, los ojos se entrecerraron, el ámbar fundido se estrechó a rendijas de fuego. Se detuvo a pocos pasos de Marcus, tan alto que su cabeza apenas alcanzaba la curva de su cadera. Su inmensa sombra cayó sobre él, un eclipse viviente que hizo que ella ya apagada luz del nexo pareció marchitarse. Los cortesanos y guardias se prepararon para la violencia. La ejecución fue solo un resultado razonable. Pronunciar una palabra así al soberano Esmeralda era inaudito. Claro, Marcus no se inmutó, tragó la garganta seca, pero su mirada sostuvo la de ella. No con arrogancia. No con rebelión. Solo la honestidad imprudente que lo había llevado más lejos que la precaución podría. Sus labios se abrieron. La multitud se tensó, esperando la orden de derribarlo.
pero en cambio, su voz llegó más suave de lo esperado, aunque no menos peligroso. Hermosa, ella repetido, saboreando la palabra alienígena como si fuera veneno o vino. Nadie me ha llamado así en 100 años. Sus cortesanos se congelaron. Los guardias apretaron sus armas. El aire ella misma parecía no estar dispuesta a moverse. La boca de Marcus se curvó peligrosamente hacia algo cerca de una sonrisa. Entonces han estado ciegos. Los jadeos se apoderaron de la cámara, uno de los enviados del gremio se arrodilló. Otro se dio la vuelta, murmurando una oración desesperada a cualquier dios que quisiera escuchen. Kellys, el diplomático Aben a su lado, gimió en voz baja. Kira, lo estudié por un latido del corazón. Sus ojos parpadearon, no con rabia, sino con algo más agudo, algo inestable. Ella se inclinó lentamente, su imponente marco plegable como una bestia depredadora evaluando presas. Su mano, enorme blindada, con puntas de garras de bronce, alcanzado. Con un solo dedo, ella podría haberle aplastado el pecho, terminar con su respiración para siempre. En cambio, ella inclinó su levanta la barbilla, obligándolo a sostener su mirada. Arriesgas mucho, humano. La voz de Marcus se mantuvo estable. No es arriesgado decir la verdad. Por el más breve parpadeo de con el tiempo, la emperatriz más temida del cuadrante parecía casi insegura. Entonces el hechizo se rompió. Un mensajero, blindado y chamuscado, tropezó en la explanada, colapsando sobre una rodilla. Majestad, transmisión urgente. Flotas confederadas han golpeado 3 colonias. Ataques simultáneos, comunicaciones interrumpidas, infraestructura paralizada. La cámara estalló en caos. La mirada fundida de Killer ardía más, su presencia se hinchaba hasta que incluso Marcus sintió temblar sus huesos. Se atreven, Siseo, a atacar mi dominio mientras estoy aquí. Sus generales avanzaron, exigiendo represalias inmediatas. Las armas llevaban flotas, bombardeos. Marcus, imprudente como siempre, volvió a abrir la boca. Su Majestad, dijo él, voz cortando la cacofonía. Eso es exactamente lo que quieren. Toda la cámara se congeló una vez más. Ella protesta fue instantánea. Se atreve a silenciar al humano. Ejecución. Las palabras tronó desde cada esquina. Los guardias se movían como uno solo, las botas blindadas golpeando contra el suelo, las armas levantándose. Marcus se quedó quieto en el centro de todo, con los latidos del corazón latiendo con fuerza, pero con una resolución inquebrantable. Sus ojos se quedaron fijos el suyo, el único salvavidas que tenía. Kira levantó una mano. Al instante, el ruido murió como si hubiera arrancado el sonido mismo del aire. Su mirada clavó a Marcus como una lanza. Explícate. La palabra rodó sobre él con la fuerza de la gravedad. Su garganta se tensó, pero su mente se aceleró. 3 ataques perfectamente cronometrado. Eligieron este momento cuando la mitad de los delegados de la galaxia están reunidos aquí, porque quieren que respondas con furia. Esperan el golpe de martillo. Por eso eres conocido. Es lo que tus enemigos y aliados temen por igual. Kira inclinó ligeramente la cabeza, cabello de fuego cayendo en cascada sobre la armadura oscura como el vacío. ¿Y qué me harías hacer en su lugar, pequeña? Habla claramente. Marcus dio un paso hacia adelante, el corazón martillando en sus oídos. Si golpeas la forma en que esperan que juegue su juego, se han preparado para ello. Ellos contrarrestarán, y la galaxia te verá sangrar militarmente y políticamente. Pero si no lo haces, si respondes con elegancia en lugar de fuerza, les robas todo el plan. El tribunal estalló de nuevo, indignado. Pero Kira no lo silenció esta vez. Ella estudió él, cabeza ladeada, ojos ámbar ilegibles. Por fin, su voz atravesó el ruido. Hablas de elegancia, humana. Muéstramelo. Marcus exhaló, estabilizándose él mismo. No tomes represalias. Restaurar. Usa flotillas sigilosas. Deslizarse más allá de sus bloqueos. Restablezca la comunicación en silencio. Haga que sus flotas sean irrelevantes. Mientras ellos esperan a la guerra, demuestras que no la necesitas.
Y cuando la galaxia vea que lo superaste sin derramamiento de sangre, tu leyenda solo crece. Kilira estaba en silencio, su mirada lo suficientemente aguda como para cortarse, hueso. Entonces, finalmente, sus labios se curvaron, no en una sonrisa, sino en algo extraño, algo más pesado. Vendrás conmigo, dijo, con voz resonante, como un trueno a bordo del coloso de obsidiana. Explicarás esta elegancia. Pero sepa esto, si tus palabras flaquean, morirás sin ceremonia. Marcus se inclinó. El más leve parpadeo de una sonrisa tirando de sus labios. Entendido, Majestad. Pero creo que descubrirás que la verdad a menudo sobrevive al miedo. El coloso de obsidiana no era un barco. Eso era una montaña forjada de acero y furia, a la deriva a través del vacío como un mundo arrancado de su órbita. Marcus nunca había visto nada tan vasto, tan lleno de amenazas. Todo brillaba débilmente con corrientes de energía esmeralda, venas de poder pulsando como el latido del corazón de una bestia colosal. Cuando el enviado humano pisó su colgador de cubierta, fue recibido con silencio. Los soldados en formación se volvieron como uno solo, con los ojos entrecerrados al verlo, para ellos era más pequeño que insignificante. A un insecto se le concedió el privilegio imposible de respirar su aire de emperatriz. Lo escoltaron por las colosales arterias del buque insignia. Cada corredor es lo suficientemente grande como para albergar lanzadera. Fue conducido a la aguja de mando, una cámara que palpitaba con luz. Mapaps huecos proyectaban sectores enteros en el aire. Cuerdas de táctica, los datos atraviesan el techo como constelaciones. Los oficiales se movieron con precisión letal, cada gesto y extensión de doctrina los penetró desde su nacimiento. Y en el corazón de todo, imponente arriba, estaba Kira. Su capa se onduló como fuego líquido cuando se volvió. Su mirada barrió la galaxia proyectada ante ella, su expresión tallada en hierro. Ella informes exigidos, su voz rodando como un trueno. Estado, 3 colonias golpeadas. Majestad en tono almirante Bainar, un veterano con cicatrices cuyo voz rasposa como gravel Pramnathrahab y Ardan Shreach, infraestructura paralizada, relevos de calma baja, civiles cortadas mínimo. Marcus dio un paso al frente, ignorando la forma en que todos los oficiales se erizaban ante su audacia, señaló el mapa hueco resplandeciente. Fíjate en el patrón. Ellos no bombardearon el ciudades. No masacraron civiles. Simplemente cortaron la comunicación. Ellos son aislando tus mundos, no conquistándolos, forzándote a hacer el movimiento obvio, avance con una fuerza abrumadora. La mirada ambarina de Kira se dirigió hacia él, y si lo hago, me vuelvo predecible. Si no lo hago, parezco débil. Labios de Marcus curvado débilmente. No si eliges un tercer camino. Eludir sus bloqueos a través de carriles ocultos. Restaura tus colonias en silencio. Y mientras esperan la guerra, que se ahoguen con su desperdicio flotas. La cámara se congeló. Los oficiales intercambiaron miradas cautelosas. El general Crab nos dio un paso al frente, con su enorme marco proyectando sombras por el mapa hueco. Esto no ha sido probado, es peligroso, herejía contra doctrina. La mirada del asesino nunca abandonó a Marcus. Lentamente, sus labios curvado en algo raro y peligroso o brillante. Las horas se desangraban mientras el plan tomó forma. Marcus se paró al lado de Kira, su forma más pequeña era un marcado contraste contra su imponente presencia. A medida que desarrollaban una estrategia que era parte guerra, parte sinfonía, esbozó la psicología de sus enemigos, señalando los patrones de exceso de confianza, las fallas del miedo. Kira moldeó su visión en algo más agudo, vinculándolo a su genio táctico hasta que el plan ya no pertenecía a ninguno de los dos, sino a los dos. Despliega naves sigilosas en los carriles estelares ocultos, explicó Marcus, trazando arcos brillantes por el mapa. Susurró comunicación inversa a las colonias antes de que la Confederación se dé cuenta. Sus flotas se desperdiciarán manteniendo bloqueos que ya no importan. Y sembraremos la Comnet, agregó Kira, su voz baja con mensajes de paz. Que piensen que estoy debilitado, vacilante, todo mientras los veía desenredarse. Sus generales se movieron inquietos, algunos frunciendo el ceño, otros inseguros. El dominio no había prosperado con la fuerza bruta durante siglos.
Hablar de elegancia, de moderación, era cortejar la traición, pero los ojos de Kira brillaban más que nunca. La fuerza no está solo en la potencia de fuego, ella dicho fríamente. Está en la mente que lo dirige. Recuerda esto. Para los primeros tiempos, Marcus vio algo más parpadear en su mirada. Algo crudo, algo humano. A medida que la estrategia cristalizó, a medida que los oficiales pusieron en marcha sus órdenes, ella se volvió hacia él y le preguntó casi en voz baja, «Me hablaste de belleza. Ahora hablas de brillantez. Dime, humano, ¿qué ves cuando mírame? ¿Tirano, conquistador o algo más?» Marcus encontró su mirada sin dudarlo. Veo a alguien a quien se le enseñó a manejar el miedo como una cadena, pero ¿quién podría construir algo más grande si ella lo eligiera? Sus labios se abrieron, luego se cerraron de nuevo, su expresión ilegible. Para un latido del corazón, ella no era la soberana Esmeralda, ni la emperatriz ensangrentada de las 1000 victorias. Ella era Kira Veros, una mujer contemplando la posibilidad de convertirse en algo que nunca había imaginado. Y entonces saltaron las alarmas, Majestad, un oficial lloró. Transmisión interceptada. Traidores dentro de la flota sí mismo. Leales a la vieja doctrina, alimentando a la Confederación con cada uno de sus movimientos, la cámara se quedó mortalmente quieta. La mirada fundida de Killer se redujo a cuchillas de fuego. ¿Quién? La respuesta cayó como una espada. Almirante Drosbeck, dijo el oficial. Su mente. La colosal mano de Killer se cerró en un puño. El buque insignia tembló con su furia. Y Marcus, imprudente y sincero como siempre, susurró las únicas palabras que se atrevió. Entonces no lo derrotes con sus lecciones, Majestad. Demuéstrale que los ha superado. El puente de los suspiros, el coloso de obsidiana vibró bajo el peso de la revelación. El general se pone rígido como estatuas. Los oficiales miraron a uno otro con los ojos muy abiertos e inciertos. El nombre del almirante Drosbeck fue grabado en historia del dominio. Uno de los artífices de su doctrina del miedo, la estrategia del golpe de martillo que había roto imperios, él había sido el maestro de Kira, su segundo padre, quien la había forjado en el arma en la que se convirtió. Y ahora él era el traidor. Kira se mantuvo erguida, elevándose por encima de todos, su piel esmeralda, brillando bajo el resplandor cambiante de las brechas tácticas. Su capa carmesí brillaba como fuego detrás de ella. Sin embargo, para ella primera vez, Marcus la vio tambalearse, no en cuerpo, sino en alma. El corte de la traición más profundo que cualquier cuchilla de plasma. Sus ojos de ámbar fundidos se entrecerraron. Tráeme el lleno registros de transmisión. Datos transmitidos por el aire, líneas de señales encriptadas tejiendo a través de las estrellas como una telaraña. Marcus se acercó, los ojos saltando mientras siguió patrones. Los mensajes fueron deliberados, precisos. Drok había estado alimentando los datos de la Confederación durante meses. Despliegues de flotas, tiempos logísticos, el favorito de giramaniobras. El general Kranos gruñó, con la enorme mandíbula del tus apretada. Coordinador traición largamente planeada. Él quiere derrocarte. Los labios de Goule se retiraron, revelando dientes como piedra pulida. Él quiere usarme para hacerme bailar al ritmo de la melodía que compuso. La voz de Marcus se deslizó, más suave, más firme. Por eso él espera que tomes represalias. Él te entrenó durante décadas para responder con furia. Si usted dale la respuesta que él diseñó, él gana. Solo ganas descartando todo lo que él te enseñó. Por un momento, el puente fue sofocado en silencio. La mirada ambarina de Kira se dirigió hacia él, ardiendo de furia, de dolor, con la cruda tormenta de una mujer a la que se le pide que corte su pasado. Rayo en lugar de martillo, Marcus dijo en voz baja. Impredecible. Indómito. Algo cambió en su rostro, lenta, peligrosamente, sus labios se curvaron. No a la crueldad, no a la burla, sino en la sonrisa de una navaja. Entonces será un relámpago. Se volvió hacia sus generales, su voz trueno encarnado. Prepara el flotillo sigiloso. Despliegue de barcos de relevo a través de cada carril oculto. Restaura nuestras colonias sin disparar un tiro.
Ellos oficiales dudaron, algunos se quejaron. Cronos dio un paso adelante, hombros macizos apretado. Majestad, esto desafía toda doctrina. Los soldados no lo entenderán, pueden rebelarse. Los ojos de Kira lo atravesaron como una cuchilla. Entonces déjalos, rebélate y déjalos aprender. El dominio evoluciona o muere. La noticia se difundió a través de la flota como reguero de pólvora. Soldados y capitanes por igual susurraron sobre la repentina desviación de la emperatriz de doctrina. Donde una vez abrumadoras represalias habrían atravesado las estrellas, Kira, en cambio, ordenó sigilo, sutileza, paciencia. Algunos lo llamaron debilidad. Otros lo llamaron locura, pero muchos esperaron, conteniendo la respiración para ver si la voluntad soberana era, como siempre, ley. Marcus se encontró caminando por los pasillos cavernosos del coloso de obsidiana con los ojos puestos en él desde todos los ángulos. Los soldados, cada uno del doble de su tamaño, lo miraban con sospecha. Algunos murmuraron maldiciones y lenguas que él no dijo saber. Sin embargo, también notó algo más. Curiosidad. Ellos no pudieron comprender cómo un humano no más alto que el muslo de Kira podía hablar al oído de su emperatriz. Más adelante, en la aguja de mando, Kira se puso de pie ante el enorme mapa hueco, sus manos blindadas descansaban sobre la proyección brillante de un campo estelar. Su cabello de fuego vivo se derramó sobre sus hombros mientras estudiaba las luces cambiantes. «Has cambiado el curso de mi dominio, humano», dijo sin volverse. Su voz rodó como un trueno distante. «Quizás más de lo que te das cuenta». Marcus dudó. Luego se acercó. «El cambio nunca es fácil, Majestad. Pero la galaxia no te teme menos por adaptarte. Te teme más por ser impredecible». Por primera vez, ella lo miró, no como presa o curiosidad, sino como algo más peligroso e igualitario. «Me llamaste hermosa una vez», murmuró ella, sus enormes ojos entrecerrados. «Esa fue la primera verdad que me dijeron en años sin miedo. Ahora llámame brillante, dime, Marcus Renard, ¿qué más ves cuando me miras?» Él tragó estable. «Veo a alguien que podría ser más que una cadena de sangre y miedo. Alguien quien podría ordenar no solo obediencia sino creencia». El silencio entre ellos tarareaba como un cable vivo. Y entonces un oficial irrumpió en la cámara, sin aliento. «Majestad, el almirante Drock solicita parlamentar». Ha abordado con su guardia de honor. La capa de Kira se encendió cuando se volvió. Sus labios se curvaron en una sonrisa dentada. «Entonces deje que el maestro se pare frente al alumno». La bahía del hangar del coloso de obsidiana era una catedral de acero y fuego. Miles de soldados se alinearon en sus bordes, de pie rígidos mientras la lanzadera descendía como una serpiente a su nido. Las puertas se abrieron siseando. Austro almirante Drosbeck. Él era una montaña de cicatrices, carne y acero. Su piel esmeralda se opacó con la edad, su armadura abollada, pero reluciente. Con metales. Sus ojos eran fríos, calculadores, la mirada de un hombre que una vez había esculpido a Kira en un arma de doctrina. Caminó con la tranquila confianza de quien todavía se creía intocable. «Majestad», dijo mientras se inclinaba. «Aunque el arco era superficial, envenenado con arrogancia, vine tan pronto al enterarme de estos ataques. Estoy listo para aconsejarle sobre las represalias adecuadas». Marcus, parado detrás de Kira, sintió que sus puños apretaban. La hiel del hombre era impresionante. La voz de Kira todavía estaba envuelta en terciopelo. «Presumes mucho, viejo maestro. Pero habla. Dime qué debo hacer». Escoria caminó hacia el mapa hueco, ensayó cada uno de sus movimientos. «El único camino es el verdadero camino. Golpee sus colonias. Quemen sus flotas. Bombardea sus mundos hasta que incluso astema tu nombre. Ese es el camino de la fortaleza. Ese es el camino del dominio». A un murmullo de ascenso se extendió por algunos de los soldados que observaban. La lealtad de Fearon todavía se aferraba a sus palabras como podredumbre. La voz de Marcus se deslizó más tranquila a través del silencio. «Qué conveniente». Escorias la cabeza se dirigió hacia él, sus labios se curvaron con disgusto. «¿Y qué es esto?» «A mascota que ha adoptado, Majestad».
Un insecto humano asesorando a la corona. Los soldados silbó. Los cortesanos susurraron. Sin embargo, Kira no se inmutó. Comandante Renard, ella dicho de manera uniforme, su voz resonando a través del hangar ha ofrecido ideas de mayor valor que algunas de las que han servido yo toda la vida. Los jadeos barrieron la cámara. Los ojos de Escoria se oscurecieron, su compostura agrietamiento. Kira levantó la mano. El mapa hueco cobró vida, mostrando ella flota de la Confederación se organiza como una tormenta. Pero en lugar de colonias de dominio aisladas jadeando en silencio, la proyección mostró algo más. Comunicaciones vibrantes fluyendo, líneas de suministro restauradas, bloqueos desmoronándose, Escoria tambaleándose, con los ojos muy abiertos. Imposible. Márquez se cruzó de brazos, su voz suave pero afilada como una cuchilla. No imposible, solo elegante. Susurros se extienden como incendio forestal en el hangar. Los soldados se movieron inquietos, con los ojos parpadeando entre ellos. La emperatriz y su antiguo mentor. Y luego Kira dio el golpe final. Ella convocó la transmisión se registra en el aire, cada señal condenatoria que rastreó la traición de Drosbe. La red resplandeciente de la evidencia llenó la cámara como cadenas envolviéndole la garganta. Les alimentaste con mi doctrina, dijo Kira, con su voz bajo y mortal. Me entrenaste para ser tu martillo, para manejar el miedo como ley. Y pensaste que estaba encadenado a tus lecciones. Su colosal cuerpo se inclinó hacia adelante, sus ojos ámbar penetrando en él. Pero ya no soy tu arma. Soy mi propia tormenta, los guardias avanzaron. Drosbe luchó, su voz profunda sacudió la cámara con furia. Majestad, este camino nos arruinará. El miedo es la única forma de gobernar. Márquez se acercó, su voz atravesando como acero silencioso. No. Miedo descansos. La creencia perdura. La seguirán, no porque tengan miedo, sino porque confían en su brillantez. El hangar se quedó en silencio. La mirada de Kira se demoró sobre Márquez durante un largo y peligroso momento antes de regresar a Drosbeck. Tú me traicionó. Traicionaste al dominio. Y lo peor de todo, traicionaste al futuro. Con un solo gesto, ella lo encadenó. Los días que seguido fue un crisol. Las flotas de la Confederación vacilaron. Sus bloqueos flaquearon. Su propaganda colapsó bajo el peso de la brillantez poco ortodoxa de Kira. Sin embargo, dentro del propio dominio, el malestar hervía a fuego lento, los soldados entrenados para arrodillarse solo por miedo se encontraron a la deriva. Inciertos si la creencia podría anclarlos como fuertemente como alguna vez lo hizo el terror. Kira se dirigió a ellos de frente en altísimos pasillos cubierto con pancartas carmesí. Ella se paró frente a sus legiones, su piel esmeralda brillando, su cabello rojo ardiendo como fuego a la luz de la antorcha. Su voz rodó por la cámara como una tormenta. Una vez ella dijo, me enseñaron que el miedo era la única cadena lo suficientemente fuerte como para unir un imperio. Goberné por eso. Obedeciste por ello, pero el miedo corroe. El miedo se rompe. Y cuando me enfrenté a un enemigo que pensaba en mí predecible, no fue el miedo lo que nos salvó. Fue brillante. Fue creencia, la cámara se agitaba de inquietud. Los soldados se movieron, intercambiando miradas cautelosas. Márquez dio un paso adelante, de pie, empequeñecido junto a su colosal presencia, su voz clara, aunque más tranquila. La has visto conducirte a victorias ninguna doctrina podría. La has visto superar a enemigos que pensaban que era predecible. Ella no pide tu miedo más. Ella te pide fuerza. ¿Te atreves a darlo? Se mantuvo el silencio. Entonces un soldado cayó a una rodilla. Luego otro. Luego otro, hasta que el salón tronó con voces prometiendo lealtad, no de miedo, sino de creencia. Kira miró hacia abajo Marcus, con los labios curvados hacia la sonrisa más tenue y peligrosa que jamás había visto. Me has dado más que estrategia, humano. Ella susurró más tarde cuando estaban solos, me has dado yo mismo. Y Márquez, imprudente como siempre, respondió simplemente, y me has dado todo. El dominio comenzó a cambiar.
Donde una vez cada corredor del coloso de obsidiana resonó con el frío certeza de doctrina, ahora murmullos de algo nuevo se deslizaban por las filas. Los soldados susurraban de su emperatriz, no solo como el soberano de sangre, pero como la mente que superó a una coalición sin disparar una sola descarga de bombardeo. Para por primera vez en generaciones, el respeto se mezcló con el miedo. Kilira abrazó el Cambia con audacia deliberada. Convocó a sus consejos de guerra en foros abiertos, irradiando su imponente presencia comando. Pero a su lado, siempre a su lado, estaba Marcus Renard. La vista era lo suficientemente impactante como para que incluso los oficiales experimentados vacilaran, un humano tan pequeño que apenas llegaba a la cintura, pero invitado a hablar, cuestionar, contradecir. En una de esas noches, como la luz carmesí de la primicia de ver se extendió por la cámara del consejo, los generales de Goule le presentaron planes para ataques de represalia. El Carretes Confederacy. El general Crab nos gruñó, colmillo brillando bajo la luz, ahora es el momento de clavarles la lanza en la garganta. Quememos sus flotas antes de que se reagrupen. Marcus escaneó el mapa hueco, luego negó con la cabeza. Eso es lo que esperarán. Ellos quieren que te conviertas en el monstruo que te pintan. Pero ¿qué pasa si respondiste de manera diferente? ¿Y si en lugar de guerra, tú ofreció alianza a aquellos dentro de sus filas que ya vacilaban? Los generales estallaron. Blasfemia, debilidad, la diplomacia es la herramienta de las razas inferiores. Kira levantó una mano enorme, y la habitación silenciada como si el sonido mismo hubiera sido cortado. Sus ojos ámbar ardieron sobre Marcus, pero sus palabras conmocionaron todos ellos. Déjalo terminar. El diplomático humano se acercó más a la proyección. La confederación se lleva a cabo juntos por miedo a ti. Pero el miedo hace frágiles los lazos. Si muestras facciones dentro de ella de otra manera, respeto en lugar de terror. Se romperán más rápido de lo que tus flotas podrían romperlos, abajo. Y la galaxia te verá no solo como conquistador, sino como visionario. Los labios de Kilira se curvaron. Visionaria, repitió, rodando la palabra alienígena. A través de su lengua. Luego miró a su alrededor a sus generales, elevándose por encima de todos ellos. La fuerza no disminuye por elegancia. La fuerza se agudiza por ella. Hablaremos con el enemigo, y lo haremos desentrañarlos desde adentro. Fue más tarde, en la tranquilidad de sus aposentos privados, cuando Kira dejó caer su armadura, la gigante Esmeralda se sentó en un trono tallado en obsidiana, la luz del fuego pintando su piel en sombras fundidas. El cabello se derramó alrededor de sus hombros como un río de llamas, y por una vez parecía menos una diosa de la guerra y más como una mujer cargada con una corona de hierro. Marcus se paró al pie del dais, inseguro. Sin guardias, sin cuerdas, solo ellos. ¿Los ves?, dijo Kira por fin, con la voz baja, retumbando como una tormenta. ¿Ves lo que hoy no puedo? Me miraron con algo más allá del miedo. Ellos me miró con fe. Me inquieta. Marcus se acercó hasta que Yazadó se lo tragó entero. Porque no es lo que fuiste entrenado para esperar, pero es real y es más fuerte que el miedo. El miedo rompe a la gente. La creencia los construye. Su enorme mano, con los dedos puntiagudos con garras de bronce, flotaba justo encima de él, no amenazante, casi vacilante. ¿Crees en mí, Marcus Renard? Ella miró, inquebrantable, completamente, el más leve aliento escapó de sus labios, un suena como la grieta de un glaciar. Por primera vez, su expresión se suavizó, aunque solo sea por un latido del corazón. Entonces quizás yo también pueda creer. La creencia fue pronto. Probado. La rebelión golpeó como cuchillos en la oscuridad. Leales a Drosbek, la doctrina no había desaparecido con su arresto. Se habían multiplicado, esparciendo su podredumbre por la flota. En él profundidades del coloso de obsidiana, sabotores infiltrados en corredores de mantenimiento, colocando explosivos a lo largo conductos de energía que alimentaban el corazón de la nave. Marcus se despertó con el trueno de las detonaciones, el humo ahogaba el aire mientras gritaba la alarma. Tropezó descalzo por los pasillos, esquivando por poco a un escuadrón de asesinos. Su corazón le martilló en el pecho, pero el instinto lo empujó hacia la aguja de mando.
Cuando irrumpió dentro, la vista se grabó en su memoria. Kira estaba en el centro del caos, su Kluak destrozada, su enorme cuerpo enmarcado a la luz del fuego. Una hoja más larga de lo que Marcus era alto brillaba en su mano, cada barrido derribando rebeldes como un rayo encarnado. Sus ojos ámbar ardían como hijos gemelos, su voz auror de furia. «Piensan cortar la corona de su trono», bramó ella, atravesando otra atacante. Marcus agarró el rifle caído, sus disparos torpes pero desesperados, cubriendo su flanco mientras los asesinos avanzaban. Nunca había sido soldado, pero esta noche luchó como si sobreviviera. Él mismo dependía de ello. Y tal vez lo hizo. Juntos, gigantes y humanos tallados a través de la marea hasta que la cámara quedó llena de silencio y cuerpos. Humo enroscado en el aire, olor a sangre agudo en sus pulmones. Respirando con dificultad, Kira se volvió hacia él. Su enorme frente estaba llena de sangre, su pecho subiendo y bajando como un tambor de guerra. «Tú me salvó la vida», dijo simplemente. El pecho de Marcus se agitó, sus labios se movían en una sonrisa a pesar del terror que aún lo recorría. «Considéralo un cumplido», y por primera vez, ella se rió, sonando grave, peligrosa, viva. Ellas secuelas del sabotaje obligaron al dominio a hacer un ajuste de cuentas. Kira convocó a sus comandantes al Salón War, ellos restos del ataque se muestran como evidencia. La imponente emperatriz se paró ante ellos, con su capa carmesí arrasando el piso. «Trataron de acabar conmigo», tronó, su voz sacudiendo los pilares. «Buscaron acabar con todos ustedes, para arrastrar este dominio de regreso a las cadenas del miedo, pero han revelado su debilidad. Luchan por aferrarse a sombras. Marchamos hacia la brillantez». Algunos soldados se arrodillaron una vez, sus voces se alzaron con una lealtad atronadora. Pero otros dudaron, desgarrados entre la doctrina nacida del miedo del pasado y el camino no probado de la creencia. Marcus dio un paso adelante, pequeño pero estable. La has visto guiarte a victorias que la doctrina nunca pudo. La has visto superar a enemigos que pensaban su predecible. La has visto sangrar para mantenerte entero. Ella ya no pregunta por tu miedo, ella te pide fuerza. ¿Te atreves a darlo? El silencio se quebró. Uno por uno, los soldados cayeron de rodillas hasta que el salón tronó con votos de lealtad. No tener miedo. A ella. Kira se volvió, ella los ojos ámbar se suavizaron al caer sobre Marcus. Me has dado más que estrategia, humano. Me has dado esperanza, la esperanza fue puesta a prueba nuevamente cuando la galaxia se unió contra ella. La Confederación, humillada, se unió a imperios menores en una coalición desesperada. Una flota tan vasta que empequeñecía todo lo visto en siglos, comenzó a reunirse en ellas fronteras del dominio, su propósito claro. Aplastar a Kira Varos antes de su visión de un nuevo dominio echó raíces. El puente del coloso de obsidiana latía con urgencia mientras los mapaps huecos cobraban vida, mostrando la enorme flota enemiga. El general Crab nos gruñó, con los colmillos destellando, «Pretenden acabar con usted aquí, Majestad. Debemos atacar con todo. Abrumar antes de que puedan traspasar nuestras fronteras». Marcus estudió el mapa, su mente acelerada, el pulso le retumbó en los oídos, pero su voz era firme. «Majestad, eso es exactamente lo que quieren. Quieren destrozarte en una batalla abierta. Si te caes, el dominio vuelve a caer en el miedo». Los ojos ámbar de Kira ardían. «Entonces, ¿qué hacer sugieres?». Respiró hondo. «Dals no un campo de batalla, sino un escenario. Hacer su alianza se vuelve contra sí misma. Ver duda. Fracturas. Deja que te crean están en todas partes y en ninguna hasta que se separan desde adentro». La emperatriz inclinó su enorme cabeza. Luz de fuego bailando sobre su piel esmeralda. Lenta, peligrosamente, sonrió. «Sí, ellos se creen unidos, pero el miedo forjó su vínculo y el miedo no puede oponerse, brillantez». Ella se volvió, su capa brillando. «Prepara el engaño campañas. Deja que la galaxia mire mientras una coalición se devora a sí misma». Y como ella cámara rugió en movimiento, Marcus sintió que el peso del destino se cerraba. Esto no sería una guerra. Sería un crisol.
Una que decidiera no solo el destino del dominio, sino el vínculo entre una emperatriz humana y una giantista que se atrevió a cambiar. La coalición llegó como un tormenta. Cientos de flotas, estandartes de imperios rivales unidos por la desesperación, cruzaron la frontera sistemas del dominio. Sin embargo, donde esperaban líneas de batalla, solo encontraron sombras. Campañas de engaño de gallera y caos en el corazón de los armados. Las transmisiones fantasmas susurraban mentiras en la Connet. Flotas atraídas al vacío espacio. Líneas de suministro enviadas en círculos. Órdenes falsas provocando escaramuzas entre supuestos aliados. Viejas rivalidades enterradas solo por el miedo al soberano Esmeralda reavivado en la confusión. Desde el coloso de obsidiana, Kira lo vio todo desdoblarse, sus ojos ámbar ardiendo con un enfoque letal. Mira, murmuró, su enorme mano acurrucándose en un puño mientras las naves enemigas se enfrentaban entre sí. Se están rompiendo a sí mismos. Márquez exhaló lentamente al lado de ella. Volviste su miedo hacia adentro. Los hiciste comer sus propias cadenas. El general Crab no se quedó callado por una vez, con los colmillos descubiertos a regañadientes. Esto es no la guerra, admitió. Esto es arte. Y cuando por fin Kira desató sus flotas, no era para hacer la guerra, sino para golpear como un rayo a un enemigo que ya estaba en ruinas. La coalición colapsó. El Confederación fracturada. La galaxia se tambaleó, no por su ira, sino por su brillantez. La victoria no puso fin al peligro. Con la coalición dispersa, Kilira convocó a su consejo en Dar es Pram, el mundo joya del dominio. El gran salón de actos ardía con pancartas carmesí. Algunos la aclamaron como visionaria. Otros susurraron traición, que ella había traicionado las tradiciones del dominio al escuchar a un humano. La cámara se con tensión hasta que Kira se elevó a su altura máxima. Su piel esmeralda brillaba bajo la luz, su ardiente cabello caía en cascada en oleadas de llamas. Cuando habló, su voz llenó el vasto salón como truenos rodando por las montañas. Una vez goberné por miedo, una vez obedeciste porque el terror era la única cadena. Pero el miedo corroe, el miedo descansos. Hoy salimos victoriosos, no por doctrina, sino porque nos atrevimos a evolucionar. Porque nos atrevimos a creer. Levantó su mano colosal, su mirada recorriendo el pasillo. Esto humano, dijo, con la voz cortada como el acero, me dijo la verdad cuando nadie más atrevido. Él no veía en mí una corona, ni un tirano, sino una mujer capaz de más. Para que lo nombre no mascota, no consejero, sino socio, y no me disculparé. El salón estalló, algunos con vítores, otros con indignación, pero ninguno se atrevió a desafiarla, decreto. Más tarde, en el silencio de sus aposentos privados, dejó a un lado su corona como si pesara 1000 libras, hijos. Márquez entró en silencio, con la luz del fuego bailando en su rostro. Tú enséñales tú mismo, dijo en voz baja. Su enorme cuerpo se apoyó contra el trono, su mirada ambarina cansada, y me aterroriza más que cualquier guerra. Dile yo, Márquez Renard, ¿sigues creyendo ahora que toda la galaxia lo cuestiona? Dio un paso adelante, agarrando su mano, empequeñecido por su tamaño, pero reverente de todos modos. Presionó sus labios contra Eyacnucles. No creo en la corona. Yo creo en ti. Kira miró fijamente él, sus labios separándose como si las palabras pelearan dentro de ella. Lentamente, ella levantó él en una mano enorme, sosteniéndolo ante ella como si pesara su alma, su ardiente cabello se derramó alrededor de ambos como una cortina. Nadie, susurró ella, su voz temblaba como una montaña que se movía. ¿Alguna vez te has atrevido a verme así? No como un arma, no como una tormenta, solo Kilira. El corazón de Márquez le retumbó en el pecho, pero su sonrisa era constante. Entonces déjame ser yo quien lo haga siempre. Por primera vez, sus ojos ámbar suavizado. No con lástima, no con crueldad, sino con algo frágil, peligroso y completamente humano. Ella lo bajó suavemente contra su pecho, el ritmo constante de los latidos de su corazón retumbaba como tambores de guerra, y allí, en el silencio entre batallas, Marcus presionó su frente contra la piel de Esmeralda y susurró, ya no está solo. Kira cerró los ojos.
Por primera vez en Ellarein, ella se permitió creerlo. Pasaron los años. El dominio floreció de una manera que ningún historiador había predicho. Donde antes solo la conquista había expandido sus fronteras, ahora lo hicieron los tratados, donde el miedo había mantenido a los súbditos inclinados, ahora el respeto los elevaba. Y en el centro de todo estaba la emperatriz y su consorte humana, el soberano giantista que se atrevió a cambiar y el enviado que se había atrevido a llamarla hermosa. Los susurros se extendieron por tabernas y patios por igual. Algunos se burlaron, otros se enfurecieron, pero la mayoría sintió curiosidad. La soberana Esmeralda, emperatriz de sangre de 100 campañas, caminó de la mano de un hombre que apenas le llegaba al muslo. Y, sin embargo, nadie podía negar la verdad. Juntos habían remodelado la galaxia. En noches tranquilas a bordo del Obsidian Coloso, Quilira y Marcus se paraban en la plataforma de observación, las estrellas se derramaban sin cesar por el vacío, allí ella se quitaba los guanteletes y bajaba su enorme mano, y él entrelazaba sus dedos con los de ella. ¿Tú te arrepientes? Marcus preguntó una noche, en voz baja. Dejándome vivir ese día el nexo. ¿Dejarme quedarme? Su cabello ardiente enmarcaba su rostro mientras miraba hacia abajo a él. No me arrepiento de nada. Porque al elegirte a ti, Marcus Renard, elegí más que supervivencia. Elegí un futuro. La galaxia la recordaría como conquistadora, tormenta visionaria. Pero Marcus la conocía de una manera que ningún cronista lo haría jamás. Conocía a la mujer debajo de la corona, la risa que retumbaba en lo bajo su pecho cuando se atrevió a burlarse de ella, el silencio en sus ojos cuando ella se despojó de su armadura. Y ella lo conocía. El temerario honestidad que casi le había costado la vida. La creencia de que nunca vaciló, la forma en que se mantuvo firme incluso en su vasta sombra. Su amor era improbable, incluso imposible. Sin embargo, era real. Fue forjado en fuego y sombra, templados en brillantez y creencia. Una noche, como las estrellas rodando más allá de la ventana panorámica, Kira lo levantó entre sus manos y lo apretó, su mirada ámbar ardiendo suavemente. Me llamaste hermosa, ella susurró y cambió todo. Marcus sonrió, tocando su enorme mejilla con ambas manos. Y seguiré diciéndolo mientras me lo permitas. Ella se inclinó hacia adelante, y cuando sus labios rozaron contra él, no fue el beso de una emperatriz y su consejero, sino de dos almas que habían luchado su camino el uno al otro. Y en ese momento, sola en el vasto silencio del espacio, la mujer más temida del mundo Galaxy se convirtió en algo más grande. No por coronas o conquistas, sino porque por primera vez se la vio de verdad. Juntos se pararon al borde de eternidad. Un gigante esmeralda y un humano imprudente. Ya no está atado por el miedo, pero por amor.